Buen día, jóvenes. El día de hoy se va a desarrollar el tema de equilibrio químico. ¿Qué viene a ser el equilibrio químico? Es una condición termodinámica alcanzada por un sistema. Nosotros ya tenemos referencia que la cinética química trata de la variación de la concentración de las sustancias que participan en una reacción química respecto de un intervalo de tiempo. Cuando la velocidad de la reacción directa y la velocidad de la reacción inversa han alcanzado el equilibrio, nosotros podemos afirmar que el sistema se encuentra en equilibrio bajo ciertas condiciones de presión y temperatura. La constante de equilibrio se puede expresar en función de la concentración. Lo podemos representar por el caso C, donde la unidad viene a ser mol por litro. O también lo podemos representar en función de la presión, donde las unidades serían atmósferas, milímetros de mercurio, torr, entre otros. La constante de equilibrio es una expresión que relaciona la concentración de los productos respecto de la concentración de los reactantes. Existe una relación entre la constante de equilibrio K sub C y el K sub P. Una nota importante: no debemos tomar en cuenta las sustancias puras, sólidas o líquidas. ¿Por qué razón? Porque no varía su concentración en el desarrollo de la reacción química. Para el siguiente ejemplo, tenemos la reacción química reversible. Vamos a determinar la constante de equilibrio en función de la concentración. Entonces sería concentración del amoníaco elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 2, entre, ahora los productos, concentración del nitrógeno elevado a su coeficiente, que es 1, multiplicado por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. La reacción directa va a ser representada por el sentido de la reacción de color rojo, y la reacción inversa va a ser representado por el sentido de color azul. La reacción química es una reacción exotérmica porque está generando como producto energía en forma de calor. Y es un equilibrio homogéneo porque las sustancias que participan se encuentran en el mismo estado físico. Observa que el amoníaco es una sustancia gaseosa, el hidrógeno es gaseoso y el nitrógeno es gaseoso. Sería heterogéneo si alguna de esas sustancias estuvieran en otro estado físico. Principio de Chatelier nos indica que cuando un sistema se encuentra en equilibrio y es perturbado por una acción externa, la reacción se va a desplazar en la dirección de contrarrestar parcialmente dicha perturbación. En la siguiente reacción química vamos a determinar qué sucede si perturbamos el equilibrio. Bien. ¿Qué sucede si se incrementa la presión? ¿Qué ocurre con el sistema? El sistema va a ser lo opuesto. Debe bajar la presión.
Para poder bajar la presión debe generar menos cantidad de moles de las sustancias. ¿En qué sentido se produce menos cantidad de moles? Si observamos que tenemos en el equilibrio una mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. De un lado tenemos 4 moles y del otro lado tenemos 2 moles en total. Para que el sistema pueda bajar el incremento de la presión, debe producir menos cantidad de moles. Por lo tanto, el sentido de la reacción debe ser el sentido directo. ¿Por qué razón? Porque si va en ese sentido, va a producir 2 moles de amoníaco. ¿Qué sucede si se incrementa la concentración de hidrógeno? El sistema debe consumir dicha concentración. Por lo tanto, si debe consumir la concentración de hidrógeno, el hidrógeno debe comportarse como un reactante. El sentido de la reacción sería el sentido directo. ¿Qué sucede si se incrementa la temperatura? El sistema debe disminuir la temperatura. Vamos a asumir que los 200 kilocalorías que se está generando producto de la reacción química es una sustancia. Eso significa que si se incrementa la temperatura, el sistema disminuye la temperatura, pero ¿de qué forma? Si disminuye la temperatura debe consumir la energía que se ha incrementado. O sea que la energía que se ha incrementado debe ser un reactante. ¿Y quién lo representa? El sentido de la reacción inversa. En el siguiente ejemplo tenemos un cuadro. Tenemos en un recipiente una mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Van a dar inicio a la reacción química. Las velocidades directa e inversa han alcanzado el equilibrio. Se genera una constante de equilibrio. Y vamos a expresar esa constante de equilibrio respecto de la reacción química. Entonces, yo tengo una mol de nitrógeno y 2 moles de hidrógeno. No se forman los reactantes, se forman los productos. ¿Cuántas moles se forma? Según la estequiometría, se forma 2x moles. Es proporcional a su coeficiente estequiométrico. Muy bien. Se consume. Coeficiente del nitrógeno es 1, sería x moles. Coeficiente del hidrógeno es 3, sería 3x moles. Se consumen los reactantes, no los productos. Por lo tanto, el amoníaco no se va a consumir. Muy bien. En equilibrio, ¿cuánto tengo en equilibrio? Lo que tenía inicialmente menos lo que se ha consumido es lo que me queda. 1 menos x moles. Para el hidrógeno, lo que tenía inicialmente 2 moles menos lo que se ha consumido, 3x, sería 2 menos 3x, es lo que me queda en el equilibrio. Para el amoníaco, se ha generado 2x moles. Muy bien. La constante de equilibrio, concentración de amoníaco al cuadrado respecto de la concentración de nitrógeno elevado a su coeficiente multiplicado por la concentración de hidrógeno elevado al cubo. Esto me va a dar
lo siguiente. Concentración de amoníaco en el equilibrio, ¿cuánto es? 2x moles. ¿En qué volumen se está produciendo la reacción química? En 2 litros, por eso lo divido entre 2 litros, elevado al cuadrado. Para el nitrógeno, ¿cuántas moles tengo en equilibrio? 1 menos x moles. Respecto del volumen, que es 2 litros. Para el hidrógeno, tengo 2 menos 3x moles en el equilibrio respecto de 2 litros. En el siguiente ejemplo, se mezcla una mol de cloro y una mol de bromo en un matraz de 5 litros. Se deja que alcance el equilibrio. Muy bien. Tenemos los reactantes, tenemos los productos. Me está dando como información que la constante de equilibrio vale 6,4 por 10 a la menos 3. Me está preguntando cuántas moles de cloro habrá en el equilibrio. Muy bien. Al inicio tengo una mol de cloro y una mol de bromo. Se forman los productos. ¿Cuántas moles de producto se va a formar? Proporcional a su coeficiente, 2x moles. Se consumen los reactantes. Coeficiente del cloro es 1, por lo tanto sería x moles de cloro, lo que se va a consumir, y del bromo es x moles. En el equilibrio, lo que tenía inicialmente menos lo que se ha consumido es lo que me queda. Por lo tanto sería 1 menos x moles. Del bromo sería 1 menos x moles. Y del producto que se está generando sería 2x moles. Vamos a determinar la constante de equilibrio en función de los reactantes y los productos. La concentración del cloruro de bromo 1 viene a ser la cantidad de moles que tiene en equilibrio, que es 2x, dividido entre el volumen, que es 5 litros, elevado al cuadrado. La concentración de bromo en el equilibrio sería cantidad de moles, 1 menos x, moles dividido entre el volumen de 5 litros. La concentración de cloro en el equilibrio sería 1 menos x moles entre 5 litros. Me dan como dato que la constante de equilibrio, el K sub C, vale 6,4 por 10 a la menos 3. Determinando que x vale 0,38. Pero me está pidiendo la cantidad de moles en el equilibrio del compuesto cloro. Por lo tanto, sería 0,076 moles. Siguiente problema. Se encuentra en equilibrio 6 moles de una sustancia C, 2 moles de A y 4 moles de B en un recipiente de 1 litro. ¿Cuál será el valor de la constante de equilibrio en función de la concentración? Me van a dar la ecuación. La información que tengo es respecto del equilibrio. Por lo tanto, voy a escribir la ecuación que relaciona la constante de equilibrio. Concentración de C a su coeficiente sobre concentración de A a su coeficiente por concentración de B. Reemplazando los valores, voy a tener que la constante de equilibrio vale 4,5. Recuerda que la constante de equilibrio, el K sub C, es en función a la concentración. Moles entre volumen.